¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Martín Zabalza Arregui, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuando uno viene al fuerte de San Cristóbal, a la puerta del fuerte, ¿qué piensa, qué siente? Lo primero, es un lugar de memoria, por lo tanto tiene que ser un lugar de transmisión, de información de lo que aquí pasó, ¿no? Pero la primera idea que me viene a la mente es acordarme de cientos y cientos de militantes democráticos, republicanos, que estuvieron en esta cárcel y que eran republicanos muy jóvenes en su inmensa mayoría y que eran andaluces, extremeños, gallegos, asturianos, vascos, castellanos, navarros. Por lo tanto, españoles luchadores por la libertad. ¿Se ha escrito la verdadera historia, la historia justa de lo que ocurrió aquí? Me gusta ese término de justa memoria, que es un término que utiliza el catedrático Ángel García Sanz y que yo reivindico. Esa justa memoria, porque la memoria no es una memoria, hay muchas memorias y la memoria, como casi todo en la vida, es plural. Por lo tanto, hay que escuchar muchas memorias y llegar a un denominador común, a una memoria que sea compartida, que sea de consenso. Y entonces, cuando sea de consenso, servirá para que no se vuelva a repetir, servirá para que podamos vivir en libertad y en democracia sin los horrores que vivieron las personas que aquí estuvieron. ¿Por qué se llegó realmente a construir esto con todo lo que había detrás? Hoy es un día en el que está cayendo este sirimiri, hace frío, es un lugar inhóspito. ¿Qué tenía que ser aquello cuando había aquí cientos y cientos de personas encerradas, recluidas, moribundas muchas de ellas? Pues tenía que ser muy duro, evidentemente, ¿no? Si entras dentro de esta cárcel, te produce una sensación muy dura, ¿no? Porque tiene toda una parte, digamos, militar, pero otra parte que eran celdas, y eso produce mucho temor en cuanto entras físico, ¿no? Pero es una época de España negra, una época que nunca debió ocurrir y que tenemos que sacar la lectura. Lo que más nos importa cuando hablamos de memoria, cuando hablamos del pasado, es sacar la lectura para que no se produzca ni en el presente ni en el futuro. Un sitio como este tiene que ser, quizás sorprenda un poco lo que diga, pero un lugar de futuro, de transmisión de libertades, de convivencia, de diálogo, de hablar. Cuando se ha producido tanto daño, ese daño tiene que ser un daño que sirva para algo, pero que si no, ¿para qué ha servido? ¿Para qué tanto sufrimiento? Yo quiero pensar que estos hombres que sufrieron aquí nos han dejado un legado sobre todo de convivencia. No repitáis nunca más los errores que cometimos nosotros y que nadie esté en una cárcel como esta. ¿De quién es la responsabilidad de que efectivamente esto no se quede así, sino que se pueda abrir al público? Es verdad que ahora hay visitas todos los viernes primeros de cada mes, pero el hecho de que se pueda venir aquí, se pueda conocer verdaderamente lo que ocurrió, con muchos objetivos, pero yo creo que el más importante es que no vuelva a pasar lo que aquí pasó. Efectivamente, el de no repetición. Bueno, en estos momentos es propiedad del Ejército. El Gobierno de Navarra tenemos la intención de abrir unas conversaciones y espero que ahora que el Gobierno de España se está constituyendo, lo podemos hacer pronto, unas conversaciones con el Ministerio de Defensa que permitan no tanto discutir sobre la propiedad, que me parece algo que tampoco es prioritario, sino que podamos discutir con el Ministerio de Defensa cómo se abre a Pamplona, se abre a Navarra, se abre a todos los que nos quieran
visitar, para poder explicar siempre desde esa idea lo que pasó aquí, pero siempre desde esa idea de no repetición, de fraternidad y de diálogo entre diferentes. ¿Podría ser uno de los objetivos a conseguir dentro de esta nueva etapa que la Dirección General de Convivencia del Gobierno? Sería perfecto que un lugar de memoria como este y como el cementerio que está aquí al otro lado de la ladera, que era el cementerio del Fuerte, donde todavía hay restos humanos, y también queremos actuar. Se verá en fechas próximas la actuación que queremos hacer, y digamos, esa actividad tiene que hacerse también de la mano de asociaciones como Chimparta, que históricamente vienen trabajando. O sea, que llegamos la administración ahora, la administración cogemos, digamos, ese reto y lo tenemos que hacer, pero no olvidemos que también la sociedad desde hace ya años viene trabajando en este contexto del Fuerte como lugar de memoria. El cementerio de las botellas, que se llamaba así precisamente porque se había dejado dentro de una botella los datos personales del cadáver que había allí. Es decir, ya había un interés en aquel momento de que no pasara la historia como una fosa común, de identificación, como algo más, ¿no? Sino que algún día alguien encontrara eso. De identificación, efectivamente. Y además hubo una actuación en su día de Chimparta con la Sociedad Aranzadi, y se hizo además con los fondos del Gobierno central, con la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de España, y esa actuación ya se hizo hace unos años. Hay que seguir actuando, pero efectivamente cuando se encontraba el resto de la persona que ahí estaba enterrada, aparecía una botella al lado con los datos. Y en algunos casos, tanto Aranzadi como Chimparta pudieron contactar con familiares, ¿no? Pero a mí lo que siempre es una idea que queda ahí, que hay personas que, estoy pensando en Extremadura, ¿no? Porque hay alguna vinculación con Extremadura, personas que estaban enterradas, que ni siquiera sabemos quiénes son sus familiares, o que pertenecían a pueblitos muy pequeños, y todavía no hay identificación, no se puede entregar a sus familiares. Creo que eso es una labor que tenemos que hacer y que ya se viene haciendo, se ha venido haciendo, pero que vamos a seguir haciendo sin duda. Es, digamos, ese mensaje en la botella, es toda una metáfora, ¿no? Como el que tira una botella al mar y no sabe a quién va a llegar ese mensaje. Bueno, ese mensaje sí ha llegado a la sensibilidad de mucha gente, de asociaciones, pero lo que puedo afirmar es que ha llegado al Gobierno de Navarra. Martín, después de la investidura de Pedro Sánchez, ¿hay dos Españas? No hay dos Españas, es que hay muchas Españas y hay una España, pero que es plural. Es que parece mentira que tengamos que decir esto ahora, y si ya está dicho desde hace mucho tiempo. Claro que es plural España, pero las sociedades actuales, sobre todo las actuales con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, estamos intercomunicados, somos distintos y somos iguales, y efectivamente hay una España que es plural, que es diversa y dialoga entre ellas. Pero yo no quiero pensar en dos Españas. Ese concepto de dos Españas nos ha traído mucho dolor. Sí, pero lo digo por lo que hemos vivido, por el debate de investidura que hemos visto, cómo se han comportado los grupos parlamentarios. Lo que se ha dicho, el tono que se ha utilizado, hacía mucho tiempo que no veíamos eso en el Congreso. Hace tiempo que no se veía, efectivamente, y a mí me ha producido tristeza. Pero claro, desde el trabajo diario por la paz y la convivencia en los derechos humanos, que es lo que hacemos en la dirección del Gobierno de Navarra, este espectáculo, por decirlo de alguna forma, negativo, con estos mensajes que se mandan a la sociedad, no es productivo, ¿no? Yo creo, también hay veces que lo he dicho y luego lo tengo que explicar, ¿no? Porque quiero reivindicar el silencio. Y el silencio no para olvidar nada, sino el silencio para dialogar, para escucharnos entre diferentes. Y es que hay demasiado ruido, y se genera demasiado ruido, pero ruido político, ruido social, ruido mediático, ruido ideológico. ¿Por qué tenemos que pensar todos igual? ¿O por qué una ideología es mejor que otra?
ese contexto de debate en que estamos ahora produce una distorsión en la realidad, porque socialmente no es así la sociedad. La sociedad es compleja y plural, pero todos los días hablamos entre nosotros y no existe ese enfrentamiento. Y si vamos... me hablas del Congreso de los Diputados, pero podemos trasladar a Navarra. Socialmente convivimos en nuestro barrio, en los partidos de fútbol, en nuestra sociedad gastronómica, en el día a día convivimos entre diferentes. Esa crispación política no ayuda a convivir y nosotros queremos convivir. Si es que el ADN del Gobierno de Navarra es el convivir entre diferentes, y si a esa convivencia entre diferentes le sumamos una agenda social, estamos construyendo sociedad. Y eso es lo que queremos, pero digamos que no ayuda mucho este ambiente de ruido, y yo reivindico ese silencio productivo, no el silencio para olvidar, sino para escuchar. Claro, lo que está claro es que queremos pasar página, pero haciendo las cosas bien. En cuanto a memoria histórica, ¿cómo se pasa página haciendo bien las cosas? Es que, primero, los conceptos memoria histórica, si en el año 1977 hablaban del franquismo, era memoria reciente, porque estaba ahí, ¿no? Nosotros hablamos de memorias recientes históricas y calificamos demasiado y también le ponemos demasiados límites temporales. Aquí lo que hay que hablar es que en democracia hay algo sagrado, que es que los hombres y las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos derechos individuales y tenemos derechos humanos, y que no se puede vulnerar los derechos humanos de nadie, y no puede nadie vulnerar los derechos humanos de nadie, y eso es el denominador común. ¿Cómo lo hacemos bien? Simplemente aceptando este principio. Los derechos humanos son sagrados, los ciudadanos tenemos derechos civiles, derechos individuales, pero derechos humanos, y nadie los puede vulnerar. A partir de ahí, hablemos de memoria crítica, para que no se repita esa vulneración que se ha dado en el pasado, pero con esa idea de convivir, de diálogo, de pasito a pasito, y quizás más que grandes actuaciones en memoria, lo que hay que hacer es actuaciones del día a día, de ir recordando eso que pasó, irlo enseñando también en las escuelas, y que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó, pero siempre con esa idea de convivencia. Si no introduces sosiego, debate, respeto al que tienes enfrente, es muy difícil hablar de memoria. ¿Cuántas personas faltan por encontrarse, por ser exhumadas, porque esas familias recuperen los cuerpos de Pues es muy duro, es muy duro decir el dato, porque solamente decir el dato nos tiene que hacer reflexionar, pero evidentemente no hay un censo que lo pueda con exactitud, pero estamos hablando que en toda España en torno a 120 130.000 personas todavía quedan en cunetas. Ese dato, que lo he dicho muy rápido, es que hay que reflexionar. Hay un país donde tiene a este número inmenso de ciudadanos en cunetas, y cuando no entiendo que se critique o que desde posiciones políticas se niegue la actuación en memoria histórica, ¿cómo podemos admitir como país? Ese país necesita reconciliarse consigo mismo para proyectarse al futuro, y no podemos hacer un país hacia el futuro con ciudadanos, ciudadanas en fosas comunes. Ese número que le acabo de decir es demasiado, yo digo, nos increpa, nos grita sacarme de aquí. Y en Navarra, porque el dato también, estamos hablando de más de 3.000 personas asesinadas. Sí, sí. Y muchas familias que ya han pasado pues esa línea que necesitaban para poder dormir, si acaso un poco mejor, para tener también, bueno, pues esa parte de justicia que ya con un familiar asesinado, pues uno puede hacer lo que... Claro, primero hemos empezado tarde, y yo lo he dicho en alguna ocasión, que solicito, digamos, autocrítica a otros, me la hago a mí mismo. Hemos llegado tarde, teníamos que haber hecho antes las exhumaciones, y en eso el Gobierno de Navarra de la anterior legislatura lo hizo muy bien, y es verdad que tenemos que hacer autocrítica, porque llegamos tarde, porque hay generaciones de personas con familiares en cunetas que ya
por su edad nos están dejando. Y eso sí es una autocrítica que la quiero hacer. Mire, esta semana pasada hemos tenido una reunión técnica en la Dirección General donde estamos planificando las exhumaciones para este año. Tenemos que trabajar, de hecho lo hacemos con la sociedad Aranzadi, que es una sociedad que trabaja de una forma muy profesional, con el banco de ADN, con la empresa pública Nasertic para comparar ADNs de restos y de familiares, y es una labor que hay que hacer sí o sí, hay que seguir. Pero aunque solamente hubiese uno, nos hemos acostumbrado a ponerle cifras que a mí tampoco me dicen mucho, porque solamente con que hubiese una persona enterrada no sabemos dónde, aquí en la puerta del fuerte, merecería la pena un esfuerzo de la Administración por buscarle, por entregársela a sus familiares. Es un derecho que tienen. ¿Se puede aplacar realmente el dolor de las familias? ¿Qué es lo que aplaca el dolor? Si hay algo que lo haga. Porque... Sí, hay un dolor íntimo que es imposible. Se mueven. El otro día estuve con una señora, con todas, que yo le tengo mucho cariño, Aurea Jasso, que es una señora que a mí me enseña continuamente casi todo, ¿no? Porque tiene una entereza y una forma de estar, y ella me transmitía ese dolor no se acaba nunca. Yo me moriré con ese dolor. Pero es verdad que visibilizar que es una víctima de la dictadura, visibilizar que tiene un problema y la Administración tiene que darle solución a ese problema. Contar que existió esa barbaridad y transmitirla a las nuevas generaciones. Eso de alguna forma les gratifica, lo agradecen, y ese es el camino, ¿no? Porque internamente o íntimamente no van a dejar de sufrir. ¿Y las víctimas de ETA? Que se han sentido, por lo menos aquí en Navarra, hacía tiempo que no veíamos un enfrentamiento con el gobierno foral, hemos visto en algunos aniversarios situaciones comprometidas para la presidenta, tanto la presidenta Barcos como la presidenta Chivite. ¿Qué nos falta por hacer ahí? ¿Por qué sigue pasando esto? Primero es fundamental cercanía con ellas. Reivindican que seas cercano con ellas y reivindican que seas claro en la denuncia del terrorismo, en la denuncia de la barbaridad que fue ETA, y quieren que tengas una línea de trabajo con ellas y de cercanía, de trabajo conjunto, y les sientan muy mal la lejanía o la manipulación de su sufrimiento, ¿no? Las víctimas de ETA hay que estar con ellas. Hay veces que son muy críticas, a menudo son muy críticas, y yo respeto sus críticas. Además se lo digo a ellas. Tengo contacto con todas las asociaciones de víctimas de ETA y hablo mucho con ellas, y especialmente en los momentos difíciles intento hablar con las asociaciones, y yo les digo criticar lo que consideréis, porque estáis en todo el derecho de hacerlo, y mi obligación como administración es no defraudarles, y eso le reconozco que es algo que vivo el día a día. Pienso, no les puedo defraudar, tengo que estar a la altura de su sufrimiento y a la altura de su ejemplo, porque las víctimas de ETA son un ejemplo para la sociedad, han sufrido un dolor inmenso y le han devuelto a la sociedad no crispación, le han devuelto un ejemplo durante muchos años. Por lo tanto, hay que estar cercanos a ellos, a ellas, y también hay que demostrarles que el trabajo del día a día no les defrauda. Pero las asociaciones de víctimas de ETA han sido muy críticas en las últimas semanas con el ya presidente Sánchez, y han sido críticas también con el actual gobierno de Navarra por los acuerdos, por las conversaciones con EH Bildu, por ejemplo. Sí, sí. ¿Eso usted lo entiende? Sí, claro que lo entiendo. Claro. ¿Y qué se puede hacer? Lo entiendo perfectamente, además se lo he dicho. Cuando ellos hacen esa crítica, la entiendo, pero también nosotros somos una administración, y antes poníamos el ejemplo de por dónde camina la realidad social, y tenemos que construir convivencia y tenemos que construir futuro. Lo más importante para ellas, para las víctimas de ETA y para el resto de la sociedad, es que no se repita nunca más
el terrorismo de ETA. Y cuando hablamos de la izquierda abertzale, concretamente de la izquierda abertzale, yo lo he dicho varias veces, lo dije en el Parlamento, la izquierda abertzale tiene un problema con su memoria reciente, que lo tiene que resolver. Es decir, por hablar claro, tienen que decir que no fue la violencia de ETA, no fue justificable en ningún momento, y todavía no lo han dicho. Y tienen que decir que produjo ETA un dolor inmenso, y se lo tienen que decir a las víctimas, y todavía no lo han dicho. Dicho esto, tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar sin exclusiones, porque a las nuevas generaciones tenemos que darle una sociedad más basada en la convivencia y en el diálogo y en las garantías de no repetición. Igual que antes hablábamos de memoria histórica, hubo una transición complicada, muy difícil, donde había terrorismo de ETA, donde había intentos de golpe de Estado, y hubo, digamos, la idea de Estado, de hablar entre diferentes y poner unas bases. Yo creo que tenemos que poner unas bases ahora para que las nuevas generaciones no vivan el horror que vivimos nosotros. Y eso hay que hacerlo con todos y sin distinción, hay que hacerlo con todos. Y puede producir... pues sí, puede producir dolor en las víctimas, y yo trabajo todos los días para que ese dolor sea lo mínimo posible, pero hay que avanzar con todos en una sociedad plural, en una sociedad donde hace falta diálogo con todos. Lo que pasa es que hay unos que dicen que hay víctimas a un lado y a otro, y hay quienes dicen que hay víctimas y verdugos. ¿Usted dónde se coloca? Hay vulneraciones de los derechos humanos, y lo he dicho antes, y eso es sagrado. Y claro que hay víctimas, pero no va a haber víctimas. Hay víctimas de una banda terrorista, ETA, y hay que decirlo así de claro. Y lo dice el director de Paz y Convivencia. Pero claro que sí, claro que sí. Hay unas víctimas y hay unos verdugos, pues claro que sí, es evidente, ¿no? Pero hay una vulneración generalizada de derechos humanos de una organización terrorista contra la población, claro que sí. Pero enfrentar víctimas contra víctimas, o contraponer víctimas contra víctimas, o igualar unos u otros, o mezclar unos con otros, o separar unos con otros, eso no es posible. Las víctimas de los GAL, ¿dónde las coloca usted? En vulneración de derechos humanos. Es que nadie puede vulnerar los derechos humanos, ni una banda terrorista ni el Estado. Ese es el denominador común que quiero transmitir. A ver cómo planteo. Si construimos un espacio de diálogo donde hablamos entre diferentes y situamos en el centro, en la centralidad de ese espacio, el respeto a los derechos humanos, no puede haber vulneración de nadie, ni de una banda terrorista, ni del Estado, ni de ningún individuo, de nadie. Por lo tanto, hay algo sagrado, los derechos humanos y la democracia, y nadie lo puede vulnerar. Las víctimas del GAL son evidentemente víctimas, pues por supuesto, se han vulnerado brutalmente sus derechos humanos. ¿Qué le parece la ley de abusos policiales y lo que ha pasado, la polémica en torno a esa legislación? Si hay unas víctimas que no están reconocidas, habrá que introducir mecanismos de reconocimiento. Nosotros, en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra, hablamos claramente de hacer el desarrollo, de primero constituir la comisión que marca la ley y desarrollar esa comisión. Es verdad que tenemos un campo de trabajo concreto que nos indica o que nos lo transmite las víctimas por una parte, pero las resoluciones judiciales por otra. Hay un recurso al Tribunal Constitucional que tenemos que ver cómo evoluciona, y hay unas sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra como del Tribunal Supremo. En ese marco nos tenemos que mover, pero sin dejar de hacer reconocimientos a esas víctimas, porque tienen todo el derecho del mundo a que los hagamos, en los ritmos en que tenemos que jugar entre la realidad jurídica, la realidad social, y siempre hacerlo con garantías garantías jurídicas, porque son temas de reconocimiento de víctimas y no podemos frustrar tampoco a esas víctimas. Por lo tanto, hay una voluntad de avanzar en esa línea con ese colectivo, y también, lógicamente, respetando el marco jurídico que tenemos. Estamos terminando, Martín, pero me gustaría que, antes de hacerlo,
pasáramos casi rozando dos temas que en Alemania se han hecho muy bien, que por una parte ha sido que la historia permanezca viva, que no se apague la llama, pero que se pase página, y el tema educativo, es decir, que desde pequeños ya se enseñen las cosas. Aquí en Navarra ya se han puesto algunas placas donde hubo algunos de los asesinatos, no sé si esto se va a continuar, si depende de la dirección general, si depende de los ayuntamientos, y por otra parte el tema educativo, si ahí hay que hacer algo. Y en cuanto a las placas, es una competencia de los ayuntamientos, pero es verdad que hay un mandato del Parlamento de Navarra, del Gobierno de Navarra, un mandato ya tiene un tiempo, no es reciente, para que se trabaje en colaboración con los ayuntamientos para poner esas placas. Yo envié una carta nada más entrar en la dirección, ha habido una respuesta y técnicamente la tenemos que tratar. Siempre tratándola el ayuntamiento concreto y el Gobierno de Navarra con las víctimas, con la asociación de víctimas, porque es bueno hacerlo con ellos y que ellos marquen los textos o la forma en que hay que hacerlo. Y en cuanto a la educación, efectivamente, ¿no? Berlín es un ejemplo de ciudad donde construye una serie de lugares de memoria y donde se transmite historia, y Alemania puede ser un ejemplo de cómo se puede hacer eso, ¿no? En Navarra ya estamos trabajando con una mesa conjunta entre la Dirección General de Educación y la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos para introducir esos elementos en la enseñanza, ¿no? Y en esto siempre pongo un ejemplo. En Alemania estaba prohibido el libro de Hitler porque era evidentemente una apología de una burrada histórica, ¿no? Pero se llega un momento donde la transmisión a las nuevas generaciones produce problemas y se decide hacer una edición crítica del libro de Hitler, diciendo, bueno, en vez de esconderlo vamos a sacarlo y decir, esto es una burrada, no se puede eliminar a nadie en cámaras de gas. Esa es la idea. Por un lado, sigo reivindicando el silencio que decía antes, y por otro lado, sigo reivindicando la transmisión de memoria crítica para siempre garantías de no repetición y que nunca más pase esto, ¿no? Hace poco veíamos a Angela Merkel quitándole de las manos la bandera alemana a uno de sus compañeros de partido en un acto de partido, porque ella quiere que la enseña nacional se utilice, por ejemplo, para los éxitos deportivos. Aquí en España tenemos también un problema con la bandera, y con esto terminamos. Sí, pero es con esa, más que con la bandera, que es una consecuencia, es con esa idea de España que hablábamos antes, ¿no? Esa idea de las dos Españas, o de la España es plural, ¿no? Y España primero es un gran país, y Navarra es una gran comunidad. Creo que nos tenemos que poner de acuerdo que todos tenemos que abrazar nuestra bandera y la bandera de la libertad y de la convivencia. Martín Zabalza-Arregui, vuelve la lluvia y así terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.